¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Con ocasión de una controversia con los incrédulos fariseos, Jesús vuelve a valerse de la imagen del pastor. El Padre es quien le ha dado a los que creen en Él. Él los protege, puesto que el Padre y Él son uno solo. Veamos, hermanos, lo que hace la incredulidad en un alma. La ciega de tal manera que no es capaz de convencerse ni ante la evidencia. A pesar de la multitud de obras y milagros que había hecho el Señor como testimonio de que Él era el Mesías y el Hijo de Dios, los fariseos no quisieron creer. Y dice el Señor que no creyeron porque no eran de sus ovejas. No porque Dios los hubiera rechazado o excluido, sino por la dureza de su corazón. Ellos no querían a Jesús ni su doctrina porque se oponía a sus intereses. No les interesaba un Mesías humilde, pobre y sencillo, que predicaba la aceptación del sufrimiento y condenaba la avaricia, el placer, la vanidad. Querían un Mesías glorioso, que pisoteara a sus enemigos, que reinara y que les concediera a ellos los primeros puestos en su reino. La fe es un don de Dios, ciertamente, pero Dios no lo niega a quien lo busca con sinceridad. El problema de que muchas personas hoy en día no crean en Dios no es por falta de pruebas que los convenzan, sino porque están apegados a su maldad, a su mala vida, a su camino contrario al Evangelio, a su pecado. Vivimos en un mundo que le ha declarado abiertamente la guerra a Dios. Antes lo hacía de una manera solapada y oculta, pero ahora es descarada y abierta. Ahora se promociona el pecado y se aplaude, y se persigue a los que quieren seguir la moral cristiana. Las ideologías antihumanas, por no llamarles diabólicas, que están infestando la humanidad, son una prueba clara de ello. El aborto, la eutanasia, la ideología de género. Llamamos derechos y libertad a lo que termina destruyendo al ser humano y lo degrada. Decía San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, número 21, en la búsqueda de las raíces más profundas de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba a veces a las mismas comunidades cristianas. Quien se deja contagiar por esta atmósfera entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. A su vez, la violación sistemática de la ley moral, especialmente en el grave campo del respeto de la vida humana y de su dignidad, produce una especie de progresiva ofuscación de la capacidad de percibir la presencia vivificante y salvadora de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, se destruye a sí mismo y a los demás. Pero el Señor nos vuelve a repetir hoy que no debemos tener miedo. Ante este panorama desolador de la humanidad, Dios está por encima de todo. Por eso Jesús dice: «Conozco a mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano y no perecerán jamás». Nadie podrá nunca separarnos de Dios si nosotros mismos no lo hacemos. Y tenemos a todo un Dios por escudo y defensa. El Señor da tiempo porque quiere salvar al mayor número posible de almas, y para eso también Él cuenta con nosotros. Espera nuestras oraciones y sacrificios por la salvación de tantas almas perdidas en la oscuridad, en la ignorancia, víctimas de la injusticia, de los poderes contrarios a Dios y al hombre. Hemos celebrado, hermanos, una vez más la resurrección del Señor y la celebramos en cada Eucaristía.
Ese Dios que ha triunfado sobre el pecado y la muerte volverá de nuevo. Como dijo la Santísima Virgen en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. Pidámosle que se realice pronto esa promesa de la Virgen y ayudemos nosotros a adelantar ese reinado de María sobre el mundo y sobre las almas, rezando el Santo Rosario, como ella nos lo pidió. El rosario es el arma más poderosa dejada por nuestra Madre contra las fuerzas del mal, no solo a nivel mundial, sino a nivel personal. Quien se refugia bajo el amparo de María no perecerá jamás.